Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima ansiedad. El mundo del espectáculo turco nos ha dado mucho de qué hablar últimamente, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas que más ha dado vueltas en las redes sociales, en las revistas, y en las conversaciones de todos los fans: las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, así es, Kerem Bürsin rompe el silencio sobre Hande Erçel, y les prometo que la verdad al descubierto es algo que no querrán perderse. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja que conquistó nuestros corazones, tanto en la pantalla como fuera de ella. La historia de amor entre Kerem y Hande, o Keremde como cariñosamente los llamamos, ha sido objeto de muchísima especulación, de rumores, de esperanzas y lamentablemente también de decepciones. Después de su separación, ha habido un silencio prolongado, una especie de vacío informativo que ha dejado a muchos preguntándose qué es lo que realmente está pasando entre ellos, si hay algún tipo de reconciliación en puerta, o si simplemente cada uno ha seguido su camino. Y hoy tenemos información fresca y directa porque Kerem finalmente ha decidido hablar. Antes de sumergirnos de lleno en todo este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a crecer como comunidad y a que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido de entretenimiento. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a investigar a fondo para traerles siempre la verdad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Como les decía, el título lo dice todo: Kerem Bürsin ha roto el silencio. Y lo ha hecho en un contexto muy específico, respondiendo a preguntas directas de la prensa, preguntas que estoy segura, muchos de nosotros nos hemos hecho. Durante un evento reciente en Turquía, donde Kerem Bürsin asistió para promocionar uno de sus nuevos proyectos, fue abordado por los reporteros y, entre las típicas preguntas sobre su carrera y sus planes futuros, inevitablemente surgió el tema de Hande Erçel. Para ser sinceros, la expectativa era alta. Después de meses de especulaciones, de avistamientos separados, de comentarios ambiguos en redes sociales, todo el mundo quería saber si había alguna chispa, algún resquicio de esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Y Kerem, con esa elegancia y esa sinceridad que lo caracterizan, no se esquivó. De hecho, fue bastante directo. Cuando le preguntaron específicamente sobre Hande, sobre si mantenían algún tipo de contacto o si existía la posibilidad de una reconciliación, Kerem respondió de una manera que creo ha tomado a muchos por sorpresa. Mencionó que su relación con Hande ha evolucionado, que ahora tienen una relación de amistad. Sí, han oído bien. Una relación de amistad. Esto, mis amigos, es una de las verdades al descubierto que hoy vamos a desgranar. Kerem dejó claro que aunque el amor romántico que existió entre ellos ha terminado, ha prevalecido un profundo respeto y cariño mutuo. Es importante recalcar esto. Cuando una pareja rompe, especialmente una pareja tan mediática y querida, siempre existe la esperanza de que vuelvan. Pero a veces la vida toma rumbos diferentes, y lo más maduro y saludable es aceptar esos cambios. Y parece que Kerem y Hande han optado por ese camino. Kerem expresó que valora mucho la persona que es Hande, su talento, su esencia, y que desean lo mejor para ella en sus proyectos y en su vida personal. Esta declaración, más allá de ser una simple respuesta a la prensa, nos dice mucho sobre la madurez y la clase de ambos. No han recurrido a dimes y diretes, a ataques públicos, sino a un reconocimiento mutuo de lo que fueron y de lo que ahora son. Pero no se confíen, porque ahí no termina la historia. La prensa, siempre buscando ese titular jugoso, insistió. Le preguntaron si había alguna posibilidad de que los fans volvieran a verlos juntos en algún proyecto, algo que obviamente desataría la euforia. Y aquí es donde Kerem Bürsin fue un poco más cauto, pero sin cerrar completamente la puerta. Dijo que nunca se sabe qué deparará el futuro, y que si surgiera un proyecto interesante que los uniera profesionalmente, no lo descartarían. Imaginen eso. Un posible regreso en la pantalla grande o chica. Si bien dejó claro que ahora son amigos, la posibilidad de colaborar profesionalmente en el futuro no está fuera de la mesa. Esto, sin duda, reaviva un poco la esperanza de aquellos que admiran su química actoral. Ahora analicemos un poco más a fondo lo que esto significa. La frase relación de amistad es clave aquí. No es un no hay nada rotundo, pero tampoco es un estamos juntos de nuevo.
Es un punto intermedio, un reconocimiento de que el vínculo que los unía ha cambiado de forma, pero no se ha roto por completo. Es un mensaje de paz, de madurez emocional. Y creo que esto es lo que muchos admiradores de Keremde necesitaban escuchar. Saber que a pesar de la ruptura no hay rencores, que hay respeto y que, en cierto modo, siguen siendo parte importante de la vida del otro, aunque sea desde una perspectiva diferente. Además, la mención de posibles proyectos futuros es un guiño para la industria y para los fans. Kerem Bürsin es un actor sumamente talentoso, y Hande Erçel es una actriz que ha demostrado su gran capacidad. Su química en pantalla fue innegable y la posibilidad de verlos trabajando juntos de nuevo, incluso si no hay romance, sería un evento cinematográfico en sí mismo. Esto nos deja pensando, ¿qué tipo de proyecto podría unirlos? ¿Una serie dramática? ¿Una película romántica pero con un enfoque diferente? Las posibilidades son infinitas y solo el tiempo lo dirá. Es importante también mencionar el contexto en el que se dan estas declaraciones. En el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, la vida personal de los actores suele ser un foco de atención constante. Los rumores vuelan, y a veces es difícil separar la ficción de la realidad. Por eso, cuando una figura pública decide abordar directamente un tema tan delicado, se agradece la claridad. Kerem Bürsin no ha evitado la pregunta, ha respondido con sinceridad y transparencia, y eso es algo que debemos valorar. La verdad al descubierto en este caso no es tanto un gran secreto revelado, sino la confirmación de que, lo que fue una relación amorosa apasionada, se ha transformado en una amistad sólida y respetuosa. Y quién sabe, quizás en una futura colaboración profesional que nos deje a todos boquiabiertos. Lo que sí queda claro es que tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Kerem está inmerso en nuevos proyectos que prometen ser muy emocionantes, y Hande también ha estado trabajando en diversas iniciativas que la mantienen activa y relevante en la industria. Es inspirador ver cómo han sabido manejar esta transición post-ruptura con tanta profesionalidad y madurez. Así que, mis queridos amigos, ¿qué piensan de todo esto? ¿Están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos en pantalla de nuevo? ¿Creen que la amistad es el mejor camino para ellos? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque este es su espacio para debatir, para compartir sus ideas y para conectarnos entre todos. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo que espero les haya traído la información que tanto esperaban y les haya gustado. Hemos desgranado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y la verdad al descubierto es que ahora son amigos, con respeto y un posible futuro profesional juntos. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo. Si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis y toda la actualidad del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima.